Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos hablado de varias partes de las palabras de Jesús en la cruz. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 45, está basada la meditación de hoy. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír: a Elías llama este. Cuando leemos la escritura y miramos lo que está pasando en este momento, encontramos un cuadro realmente triste. ¿Por qué? Porque dice que hubo tinieblas en la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. La hora sexta es, relacionando con nuestro tiempo, sería las 12 del día, hasta la hora novena, que sería las 3 de la tarde. Todo ese espacio de tiempo fue un tiempo de tinieblas. La gente estaba allí, había una algarabía, habían voces, habían insultos, habían lágrimas. Pero el Señor estaba cumpliendo su misión. Hemos hablado de varios temas. Hemos hablado la primera palabra: Padre, perdónalos. Este fue un mensaje a las personas que estaban clavando a Jesús, a las personas que se burlaban. Luego vino una segunda palabra para un hombre que estaba crucificado junto a Jesús. Y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Luego estudiamos la sección donde Jesús mira a la bienaventurada Virgen María y a Juan el discípulo amado y le dice: Madre, he allí tu hijo. Hijo, he allí tu madre. Y el tema de hoy es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿De dónde viene esta frase? Esta frase viene del Salmo 22. En el Salmo 22 encontramos exactamente esta frase. Esto fue escrito por David. Él está escribiendo un salmo que se llama los salmos mesiánicos. Son profecía. Esta es una profecía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos años atrás, Dios estaba dando detalles de lo que pasaría con Jesús, con el Mesías. Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Jesús siempre estaba en compañía del Padre. Jesús tenía comunión con el Padre. Y él decía: yo hago la voluntad de mi Padre. Y cuando leemos la Escritura, encontramos que Jesús tenía una estrecha comunión. Una comunión tan grande. No hacía nada Jesucristo si no era en comunicación con su Padre Celestial. Cuando leo la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 17, verso 1, dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es un diálogo con el Dios creador, con su Padre, con el Padre Todopoderoso. En esta misma oración de Jesús, de San Juan capítulo 17, en el verso 5, noten: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Noten, Jesús tenía una estrecha relación con su Padre. Y él habla con su Padre: glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. En el verso 21,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten este diálogo con el Padre. Padre en mí y yo en ti. Mis hermanos, cuando leemos en la Escritura y vemos la separación de Jesús y del Padre, debe haber sido algo terrible. Pero encontramos otra declaración en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Son términos específicos. Padre, en el verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y a estos han conocido que tú me enviaste. Jesús, desde que tuvo uso de razón, ya él tenía el sentido de la misión que su padre lo había enviado. Cuando fueron a visitar Jerusalén, el templo, su madre María y José perdieron a Jesús. Y después de buscarle varios días, le encuentran que están en el templo discutiendo, conversando con los sacerdotes, con los escribas, con los eruditos. Y cuando llegan ante Jesús, noten esta pregunta que le hacen. ¿Por qué pasó? Jesús les responde. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todavía un adolescente, ella en su mente tenía los negocios, ¿con qué? Con mi Padre. Tengo que estar en los negocios de mi Padre. Pero el tiempo no había llegado. Tenía que volver otra vez. Volver a la carpintería. Volver a trabajar. Hasta que llegue el momento en que tenía que cumplir su misión. Cuando leo todos estos pasajes, yo solo puedo imaginar el dolor inmenso que Jesús tuvo en el momento que menciona la Escritura, cuando él dice cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un momento, me imagino, el más terrible de la vida. Este es el momento más difícil para Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo apela a la justicia divina. Está hablando con su Padre y pidiéndole a su Padre que por favor escuchara. Y mis amigos, había tristeza, había dolor. Todo el tiempo Jesús caminó con su Padre. Todo el tiempo. En el libro de Juan capítulo 8, verso 29, noten. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió conmigo está. Cada paso de Jesús era junto a su Padre. Él sentía la ternura, él sentía la dirección. Y mis amigos, cuando alguien aprende a vivir en comunión con su Padre, las cosas son diferentes. Jesús tenía una comunión íntima con su Padre. Por eso cuando llegó la hora sexta, algo pasó en la tierra. Algo pasó en el cielo. Noten, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué era lo que estaba pasando, mis amigos? Hay el contraste entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios creó el mundo, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y la presencia de Dios es ¿qué? Luz. Luz y tinieblas. En el Calvario se encuentra luz y tinieblas.
3 horas de luz, 3 horas de tinieblas. Cuando Jesús estaba en este mundo, su mensaje era claro. ¿Por qué? Porque Jesús era la luz de este mundo. En San Juan capítulo 8, verso 12, dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo estaba ahora en una cruz y ahora había tinieblas. Había tinieblas en él. Había tinieblas alrededor de los que estaban allí. Jesús era la luz verdadera. En Juan 1:9 dice: y aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz en la oscuridad era Cristo Jesús. Dios, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dejó a su Hijo en tinieblas. La luz ahora era tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué había tinieblas? Y esto me hace recordar las plagas de Egipto. Cuando Moisés dijo que vendría tinieblas sobre ellos. Vendría tinieblas sobre Egipto. Noten en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 21 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que los palpe. En el verso siguiente nos dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Tinieblas. Tinieblas muestra de ausencia de Dios. En la casa de los egipcios había tinieblas, pero en la casa de los israelitas había luz. Impresionante. La presencia de Dios es luz. En Éxodo 10, versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mis amigos, en medio de la crisis, el Dios Todopoderoso es luz para sus hijos. Pero en la cruz del Calvario, en esa hora, en ese momento difícil, lo único que había era ¿qué? Tinieblas. Y el Hijo de Dios, pendiendo de la cruz, levanta sus ojos al cielo y clama al Dios Todopoderoso. Y pide a su Padre. Y repite este salmo, el Salmo 22, verso 7, cuando dice: todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo, ¿qué decían? Se ha encomendado a Jehová, que Él le libre. Se ha encomendado a Jehová, que Él le libre. Tú has dicho que Jehová es tu Dios, entonces que tu Dios te salve, que tu Dios te libre. Eso era lo más terrible, mis amigos. Lo más duro, burlarse de Cristo Jesús. Que Él te salve, libre, que Él lo libre. En el versículo 12 del mismo Salmo, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estaba hablando de la gente que estaba alrededor de la cruz. En esos momentos duros, difíciles. En el verso 14 del mismo Salmo dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mis amigos, este era un momento duro. Jesús sentía la angustia, el dolor, la tristeza, la desesperación. ¿Por qué el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, estaba pasando esto? Pero no solo esto. Pasaba más todavía. Noten Salmo 22:15.
Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Jesús pasaría por todo esto, por todo. Y a veces la gente dice, pero ¿acaso ellos no sabían la profecía? Sabían solo los que les convenía, pero no lo que realmente el Señor le estaba mostrando. El pueblo quería un rey que los libere del yugo de los romanos, pero no quería un Dios que los libere del pecado. Y Jesús no vino para ser rey de este mundo. Jesús vino para dar libertad a los esclavos del pecado, para dar libertad a aquellos que estaban esclavos de Satanás. En el Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¡Qué tremendo! A veces nosotros decimos, pero ¿tanto detalle tiene la Biblia? Sí, mis amigos. En la Biblia se describe detalles claros y específicos. Jesús en la cruz del Calvario, horadado sus manos y sus pies, en detalle. Esto escribió David. No escribió después de la muerte, escribió antes de que suceda. Para que cuando suceda nosotros podamos creer que Dios está dirigiendo la redención. Ese es el propósito de nuestro Dios. Verso 17, noten verso 17 del Salmo 22. Contar pueden todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y este es uno de las partes que me impresionó grandemente cuando elaboraba este sermón. Cuando leí en el Salmo 22, versículo 18, noten el pasaje en el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Qué pasó? Exactamente como pasaba allí en el Calvario. David estaba describiendo lo que estaba sucediendo con los seres humanos. Nos olvidamos del Dios Todopoderoso. Nos olvidamos de la luz que vino a este mundo. Él vino para darnos esperanza. Él vino para que los hombres seamos salvos y para que tengamos una experiencia maravillosa. Pero cuando los hombres rechazamos la luz verdadera, entonces seremos destruidos. Nota como dice Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesucristo vino al mundo. Y la condenación es rechazar a Jesucristo. Rechazar a la luz del mundo. Rechazar al que vino a morir por nosotros. Pero no solamente David escribió sobre este momento de la vida de Jesús. También el profeta Isaías, se les conoce como los profetas mesiánicos. En Isaías 53, versículo 5, noten cómo dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Creador, se hizo hombre como nosotros, vivió entre nosotros y fue herido. ¿Por qué? Por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Y nosotros merecíamos el castigo, pero Jesús llevó nuestro castigo. Él cargó nuestro castigo. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice la Escritura en Juan 1:29, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces, mis amigos, Jesús, el Cordero de Dios, Jesús del sacrificio, Jesús el que expiaba los pecados de todos los seres humanos, de aquellos que creen en su palabra, que aceptan su salvación. Jesús es el que libra, el que salva, el que perdona. Pedro añade un poco más al pensamiento. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Ya Pedro ya miró, ya vio lo que pasó. Y ahora él escribe que Jesucristo llevó nuestros pecados ¿sobre qué? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Mis amados, el Calvario es una muestra del amor infinito de Dios. El amor más grande de Dios se muestra en el Calvario. El amor de Jesús por quienes, por los que despreciamos la gracia, por los que pisoteamos la gracia de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué hubo tinieblas? ¿Por qué dijo Jesús, por qué me abandonaste? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Hay una sola explicación. Es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, porque cuando no tienes un contexto apropiado, difícil de interpretar. Pero entendamos esto. En los Salmos 22, versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Mis hermanos, Dios es santo. Y donde está la santidad de Dios no puede habitar el pecado. Si el pecado entra, Dios no puede estar junto al pecado. Y Jesús ahora estaba llevando mi pecado. Jesús en este momento estaba reemplazando mi muerte. Yo debía morir en la cruz, pero Jesús muere por mí. Y al morir por mí, pierde la conexión con el Padre Celestial. Primera de Corintios 5:21, noten el pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea mi Dios. Mis amigos, esto es lo más claro que puede dar la Escritura. Al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó en esta tierra, nunca. Nunca perdió la conexión con su Padre. Todo el tiempo hablaba con el Dios Todopoderoso. Pero el momento que llegó a llevar mi pecado, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por ti, por mí se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Jesús cambió su vida pura, santa, sin pecado, por mi vida miserable, pecadora, engañadora, una vida perversa. Dios toma mi vida y me da la suya. Él muere por mí en la cruz para que yo pueda disfrutar de la vida eterna. Mis amigos, este es amor maravilloso de Dios. En Gálatas 3, versículo 13, noten. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mis amigos, Jesús se hizo maldición. Y cuando Jesús se hace maldición, entonces el Padre retira su presencia. Lo más duro para Jesús no fue los clavos, no fueron los azotes. Lo más duro para Cristo Jesús fue perder la comunión con su Padre Celestial. Sentir el abandono, sentir la soledad, sentir la tristeza. Cristo llevó el castigo completo, estaba llevando en su cuerpo
el peso de toda la humanidad, de toda la raza humana, de todos los tiempos. Jesús llevaba allí. Jesús se hizo pecado. Se hizo pecado por nosotros. ¿Qué pasaría con los pecadores al final? ¿Qué pasaría? Jesús enseñaba qué iba a pasar con los pecadores. Hay muchas declaraciones, una de ellas en Mateo capítulo 8, versículo 12. Noten cómo dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Si tú no aceptas el sacrificio de Jesús, ¿qué vas a tener? Vas a ser echado fuera del reino. Pero Jesús fue echado fuera del reino para que tú entres en el reino. Jesús murió afuera para que tú puedas entrar otra vez al reino de Dios. En otra de las declaraciones, Mateo 22, versículo 13, entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amigos, esto debía pasarle al pecador. Pero Jesús fue atado de pies y manos y echado ¿dónde? Afuera, en las tinieblas. En las tinieblas del Calvario Jesús fue puesto. A mí me tocaba y Jesús fue por mí. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y hay otra declaración, Mateo 25, versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil. Jesús se hizo siervo inútil. ¿Por qué? Porque cargó mi pecado. Llevó mi pecado y murió por mí. Fuera. Por eso fue lo que Jesús dijo. Y Jesús ahora dice cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era un grito de angustia, era un grito de desesperación. Los hombres se burlaban de él. Se burlaban. Y la burla se manifestaba en sus palabras y decían: confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque así ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Confiaste en Dios? Que ahora te libre si Él quiere. ¡Qué burla! Si Jesús era librado, nosotros todos íbamos a las tinieblas. Pero gracias a Jesús, Jesús sufrió el abandono de su Padre Celestial. Este fue el momento más difícil, más triste de la vida de Jesús. Jesús vivió el abandono. Y mis amigos, qué difícil es poder entender. Jesús sufrió el abandono. Hebreos 2:17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús, semejante a qué? A los seres humanos. ¿Semejantes en qué? En todo. Semejantes en lo que es vivir una vida diferente. Por eso en el verso 18 dice: pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mi amigo, Jesús conoce el dolor. Jesús conoce el sufrimiento. Jesús conoce el abandono. Jesús sabe lo que es una traición, porque viviendo en este mundo experimentó en cada paso de su vida dolor, abandono, traición.
En esta hora, Jesús sintió lo más duro, el abandono. El abandono de alguien que lo amaba tanto. Mi amigo, cuando tú te sientes abandonado, cuando te sientes solo, ve a Jesús. Y Jesús va a sentir lo que tú sientes. Y Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe todo. Jesús sabe cuán duro es una separación. Y quisiera tocar un poquito este punto, mis amigos. Lo más duro para un hogar es un divorcio. Es lo más difícil. Porque un padre va por un lado y otro padre por otro lado. Y los hijos quedan solos. Mis amigos, los hijos sufren cuando sus padres se separan. Porque para ellos la familia es papá, mamá y sus hermanos. Pero sí, las personas que deben darles seguridad, deben darles tranquilidad, rompen esta relación familiar. Entonces viene el sufrimiento y el dolor. Cuando estoy en campañas evangelísticas, tengo momentos de consejería. Y cuando veo llegar a jovencitos, ustedes no saben la tristeza que ellos tienen en su corazón. Y vienen y me dicen, pastor, por favor, ora conmigo. Y yo les pregunto, ¿por qué quieres que oremos? Y ellos me dicen, pastor, mis padres se están separando. Mi papá se cansó ya de mi mamá. Se va de casa. Y yo le pregunto, ¿se cansó de ti? Yo no sé, pastor, pero yo le quiero a mi papá. Aunque él no me quiera, yo le quiero. Y yo quiero que él sea feliz y haga feliz a mi mamá. Y mis amigos, a veces yo me siento incapaz. Quiero decirle una palabra, pero el dolor que invade el corazón de estos niños, de estos jovencitos, son terribles, mis hermanos. Jesús conoce el dolor cuando tú pierdes un amigo, cuando tus amigos te traicionan. Si estoy hablando a jóvenes, queridos jóvenes, Jesús sabe lo que pasa en tu corazón. Jesús sabe que te emocionaste en tu juventud y quizás te enamoraste de algún jovencito que te rompió el corazón y que un día te deja porque ya no eres especial para él. Y tú sientes que tu vida se acaba. Sientes que no tienes esperanza, sientes que has perdido el valor, sientes que has perdido todo. Yo te digo en esta hora, Jesús sabe tu dolor, porque Jesús sintió el abandono. Jesús sintió la soledad. Jesús sintió la tristeza, el sufrimiento. Jesús sabe tu dolor cuando tú pierdes un ser amado. Si murieron tus padres, o murió algún hermano tuyo, o murió tu madre, y tú sientes una soledad, piensas que la vida ya no debe continuar. Pero Jesús sabe lo que hay en tu corazón porque Él sufrió la separación. Él sabe lo que es separarse, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la angustia. Jesús sabe todo, Él conoce todo. Dios conoce cuando los padres están sufriendo frente a la cama de su hijo enfermo. Y los padres están suplicando, Dios mío, por favor, sánale. Dios tiene compasión de estos hijos. Y así como en el pasado Dios pone su mano poderosa y sana a sus hijos, Dios sabe lo que tú estás viviendo ahora, en este día. En estas semanas que han sido desesperantes, en tu encierro, cuando tú ya te sientes cansado, cuando sientes que la vida no es justa. Y quizás estoy hablando a personas que sufren más que las otras personas.
Porque quizás estoy hablando a personas que viven del día a día. Gente que tiene que trabajar cada día para poder comer, para poder pagar la renta. Y mis amigos, si no puedes trabajar, si no puedes salir, si no puedes ganar tu sustento, ¿cómo te sientes? Yo me imagino que más de uno ya lloró. Yo me imagino que más de uno le está diciendo a Dios, Dios mío, dame una salida. Quizás estás clamando al cielo y diciendo, Señor, por favor, ya para esto, Señor. Que no siga más esta pandemia, por favor, Señor Jesús. Y yo te digo algo, mi hermano. Dios puede parar en un instante. Dios puede hacerlo. Pero a veces Dios permite, porque quiere que los seres humanos dejen de correr como robots. Corren al trabajo, corren a las oficinas, corren tras del dinero, corren tras de los deportes, tras de las cosas que no sirven para nada, corren. Y abandonan a sus hijos, abandonan a su esposa, abandonan todo. Vivimos en el tiempo de mayor abandono de la humanidad. Cada vez que la tecnología avanza, se destruyen familias. Ya los hijos no se sientan a conversar con sus padres. Cada uno coge su teléfono, su celular, tiene su propio mundo, tiene su propia relación. La casa ya no es un hogar, es un hotel donde vienes, comes, duermes y al otro día te vas. Quizás estoy hablando a personas que están viviendo esta clase de vida, que han perdido la relación familiar, que han perdido el gozo, que han perdido la esperanza. Jesús sabe lo que es el abandono. Jesús sabe que estar en una cruz y sus amigos no están porque huyeron. Jesús sabe. Mis amigos, esta semana tiene un propósito. Que tú puedas conocerle a Jesús y puedas amarle a Jesús con todo tu corazón. Cuando la angustia invade tu vida, por favor, levanta tu cabeza y dile, Señor, te necesito. Y cuando Él oye tu clamor, responde a tu pedido y a tu oración del momento. Jesús sabe lo que estás pasando en tu casa. Sabe que tu hogar está destruido y acabado. Sabe que tus hijos están metidos en la droga y que se están acabando la vida. Y como padre ya no tienes autoridad, ya no tienes nada. Y te sientes desesperado porque amas a tus hijos y no sabes qué hacer con eso. Jesús sabe. Y Jesús tiene solución para sus hijos. Si estás metido en drogas o estás metido en alcohol, Dios sabe. Pero Dios no te abandona. Él murió por nosotros y cargó nuestro pecado y nos dio la libertad para empezar una nueva vida. Necesitamos un cambio en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ser. Necesitamos seguridad en nuestras emociones. A veces los seres humanos sufrimos tanto porque nuestras emociones son tan fuertes, porque lo que nos rodea no nos da seguridad, no nos da paz. Pero Jesús quiere sanar tus emociones. Jesús quiere hacerte de ti una persona equilibrada. Hay una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Se llama necesidad de amor. Mis amigos, el amor se está perdiendo en este mundo. El amor de los padres a los hijos se está perdiendo. El amor de los hijos a los padres se están perdiendo. Mi amigo, ¿por qué no en esta hora hablas con tu hijo?
porque tu hijo se siente abandonado, porque se siente solo y se refugia en lo que puede, porque tú eres un padre o una madre ausente. Porque en estos días que están encerrados, no das un abrazo a tu hijo y le dices: mi hijo, yo te amo. Yo te amo, perdóname si no supe hacerte feliz. Perdóname si te robé el tiempo, si te quité mis abrazos, si te quité el deseo de decirte que te amo. ¿Por qué no le dices hoy a tu hijo: te amo? Para que tu hijo no se sienta solo, para que tu hija no se sienta sola. Los seres humanos tenemos la necesidad de reconocimiento. ¿Qué es esto de reconocimiento? Muchos hacen tantas cosas, pero nadie le dice gracias. Aprende a reconocer a tus hijos. Hijos, aprendan a reconocer el sacrificio de sus padres. Y algún rato di: gracias, papá. Gracias, mamá. Y padres, digan a sus hijos: gracias, mi hijo. Gracias por ser un buen hijo. Gracias por estar en casa. Gracias porque todavía te preocupas por nosotros. Mis amigos, estas son necesidades desesperantes que el ser humano tiene. Hay una necesidad que se llama aceptación. Sentirse amado, aceptado, querido, protegido. Esto es importante. Es tan importante, mis hermanos. Los seres humanos necesitamos de cuidado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan peligroso y tan difícil. Cuando son niños necesitan que sus padres los cuiden. Cuando son jóvenes necesitan que sus padres los guíen. Cuando forman un hogar necesitan consejería de sus padres. Pero con sus padres envejecen. Cuando sus padres no dan más, esos padres necesitan cariño. Esos padres necesitan comprensión. Esos padres necesitan volver a tener una experiencia diferente del amor maravilloso de nuestro Dios. Mis amigos, el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos la más bonita experiencia. Una experiencia de amor maravilloso. Concluyo con esta lectura, la lectura de las Escrituras, y quiero compartir en el libro de Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió para que tú no estés desamparado. Él llevó el desamparo de Dios para que tú vivas en la seguridad del amor maravilloso de Dios. Abre tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga, te dé un nuevo corazón, te dé un nuevo propósito. Mañana continuaremos con la siguiente palabra. Invita a tus amigos, diles: por favor, entra al programa. Alguna palabra de las que he dicho pueden ayudar a algún ser humano. Ahora, abre tu corazón a Dios. Y mientras cantamos esta hermosa melodía, yo te voy a pedir que le digas a Dios: Señor, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, mi Dios. Tómalo. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras, mi Dios. Me entrego a ti. Toma mi corazón. Esta es una noche de reencuentro familiar. Cuando terminemos la reunión, qué hermoso sería que se abracen los padres, los hijos, los nietos, y que juntos oren a Dios para que los proteja de esta pandemia y para que Dios les dé la seguridad de que no están solos, que Él sabe lo que tú necesitas. Cuando sientas que tú
tus culpas vas cargando sobre ti, y el error que cometiste aún sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Querido amigo, querido hermano, este es un momento especial. Abre tu corazón al Señor Jesús. Deja que Él tome tu vida y te dé su vida sin pecado, para que juntos podamos vivir por la eternidad, para poder volver a la patria celestial que Jesús ya nos compró con su sangre. Si tienes que hacer algo, hazlo ahora. Quizás al terminar esta pandemia, ¿por qué no pides tu bautismo y te unes a la iglesia de Dios? Abre tu corazón ahora. Sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades destrozó tu corazón. Cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Jesús te perdonó. Solo tienes que recibir ese perdón. Solo tienes que aceptarlo. Jesús sintió el castigo y la soledad, el abandono, para que tú no vuelvas a sentir ese abandono, para que tú puedas vivir con Él para siempre. Abre tu corazón y deja que Dios te bendiga. Allí donde estás, mientras oramos, acéptale a Jesús como tu Salvador personal. Te invito a repetir esta oración. Querido Dios, toma mi corazón. Yo no te puedo dar, mi Dios. Soy egoísta. Soy un ser humano lleno de prejuicios, de luchas. Pero Padre, yo me rindo a ti. Toma mi corazón, mi Dios. Acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Acepto el abandono que tú tuviste, Señor, por mi causa. Y te digo, Señor Jesús, ven a mi corazón. Cambia mi mente,
cambia mi manera de ser y enséñame a vivir contigo, mi Dios. Padre, te doy gracias por cada persona que se unió a través de esta oración. Acéptalos, mi Dios. Bendícelos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Mañana continuamos. 6 de la tarde en punto. Nos quedan 2 tardes más. La del jueves y viernes. El día sábado nuestra reunión será a las 11 de la mañana. Invita a tus amigos para que ellos puedan ver el programa. Si ya vieron, ya no está en el Face, entonces busca en YouTube. En YouTube, Vicente Orellana, busca allí y vas a encontrar todos los sermones que he predicado esta semana y que he predicado en otras ocasiones. Vas a ver seminarios, vas a ver cosas. Si es posible, inscríbete y así nos ayudas a que otros puedan ver. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga.